bienvenida vía Zoom, vía virtual, a el doctor Rafael Herrera. Rafael Herrera es médico cirujano de la Universidad de Los Ángeles, y hace un congreso en congreso quería que vieras a mi otra. Eso es y después y además tiene doctorado en neurociencia. Entonces él aplica la neurociencia a todo está apagado, ¿no? este tema. Estaba haciéndole señas que no me la veía. Yo lo aprendí. Asesor mayor, la confianza humana, Buenas tardes a todos. Denos un segundo, doctor, que aquí no lo estamos escuchando en sala. Ajá. ¿Me oyen? Ok, en este caso vamos a tratar de hacer como la hora, el momento, el tiempo, todo esto, pues nos agota. Dime, ¿ya puede hablar el doctor? Doctor, Sí, buenas tardes, Jimena. escucho, necesito escucharlo. ¿Sí, doctor? Buenas tardes, Jimena. ¿Me oyes? Encantado, doctor, sí, lo escucho. Muy bien. También te escucho. Bien. Bueno, somos todos oídos. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, ¿verdad, doc? Sí, esa es la idea. No se oía un poco antes, pero de todas maneras seguro que hiciste una presentación muy amable de mi parte. Por lo tanto, te lo agradezco. Quiero empezar agradeciendo la invitación a los organizadores, Universidad Católica, a la Escuela de Comunicación Social, a Xiomara Zambrano, que tuvo la gentileza de contactarme, y a ti, Jimena, por estar acompañándome para poder llevar esto de forma dinámica, de forma entretenida. Imagínese, gracias. Es un honor para nosotros tenerlo aquí, doctor. Muchísimas gracias. Adelante. Si me permiten, voy a compartir pantalla para poder presentar algún material y comenzar a hablar un poco del tema en cuestión. ¿De acuerdo? Adelante, doctor. Ahí está. Recuerden, mientras el doctor comparte sus láminas, allá están aquí, en participar en llenar la encuesta de satisfacción al final para que participen en la rifa del libro. ¿Se ve bien la presentación? Sí. Perfecto. Bien, el tema que nos trae hoy a esta reunión y que nos da la fortuna de poder compartir en este prestigioso evento con estos panelistas también de una altísima calidad académica e investigadora, pues es básicamente conversar sobre riesgo y confianza y las bases emocionales que subyacen en el éxito de un negocio y en la prevención de las pérdidas.
Quisiera empezar señalando que quizá para muchos del público empresarial asistente no haga falta ahondar en algunos aspectos técnicos del mundo empresarial, pero me voy a permitir comentar algunas cosas respecto a ello. Las empresas y las organizaciones modernas requieren ser rentables, tener sustentabilidad y cumplir con varios estándares laborales, comerciales, financieros y ambientales. Ello involucra cambios, involucra estar introduciendo cambios constantemente, porque el entorno es cambiante, y si no, que nos lo digan ahora a 2 años de pandemia, ¿verdad? Sin embargo, esos cambios, cuando son ideas, no presentan mayor dificultad, pero en la medida en que se van implementando, en la medida que se van haciendo o tratando de hacerlos realidad, se convierten entonces en conflictos. Conflictos que tienen diferentes razones. Todo cambio, una vez que se intenta implementar, puede generar uno o varios conflictos. Para evitar esto y para lograr el cambio, se necesita un equipo humano confiable que permita establecer, incorporar de manera continua ideas novedosas y mejores prácticas. Dicho esto, sí, dígame. Doctor, ¿por qué es tan importante el ser humano, el elemento humano en este sistema de producción que usted está planteando? Bien. ¿Por qué confiabilidad humana o por qué el elemento humano? Hace bastante tiempo, la Oficina Internacional del Trabajo hablaba de 120 millones de accidentes anuales, de ellos 250.000 accidentes con pérdidas humanas, registrados según normativa, pero en paralelo, millones de decisiones e incidentes con efectos en la rentabilidad, en la seguridad o sobre el ambiente que además no eran registrados. Dicho esto, un proceso productivo, la parte física, que son las instalaciones, los equipos, los sistemas, los dispositivos, etcétera, y tiene las personas. Las personas diseñan, las personas construyen, las personas manejan dichos procesos y dichos activos. Entonces las personas deciden, a veces omiten o a veces transgreden. Aunque lo humano presenta mayores causas de falla por lo general y por tanto mayor oportunidad de mejora, los recursos se invierten tradicionalmente y se han invertido tradicionalmente en lo físico. Ximena, tu pregunta es muy importante. ¿Por qué lo humano? Observemos este contribuyente al factor de servicio en un proceso productivo. Lo humano aporta entre el 70 y el 90% de ese factor de servicio. Prácticamente el factor humano decide la confiabilidad total del proceso. Porque los adelantos tecnológicos, y sobre todo lo que tiene que ver con automatización, servocontrol, ha dejado todas las oportunidades de mejora en el campo humano. Es allí donde tenemos mayores oportunidades de mejora. Esto, espero, responda un poco esa pregunta importante. Sin embargo, para remarcar un poco, te muestro y les muestro a todos los asistentes qué era lo humano dentro del proceso de confiabilidad integral. Desde hace más de 20 años se está hablando de estas cifras. Entre 70 y 90% de las fallas del sistema de producción tienen origen humano porque se toman, la toma de decisiones es deficiente, o porque se omiten pasos, o porque se acometen acciones que no son las adecuadas, o porque se transgreden. Esas, entre otras. Generalmente se hablaba y se habla de confiabilidad del proceso
mantenibilidad o confiabilidad de los activos. Y se consideraba al elemento humano como un elemento más de todos los procesos de confiabilidad. Sin embargo, hoy día se está planteando al elemento humano como el centro del proceso confiable o de la confiabilidad de un proceso productivo, teniendo en cuenta que es el que maneja todo lo demás. Así, hay otro tema allí. El elemento humano lleva error humano. Y eso es un aspecto conflictivo. Ahora bien, en confiabilidad integral, en tiempos modernos, al elemento humano se le considera el único que es capaz de aprender y desaprender. Y ello lleva a la confiabilidad humana con enfoque integrado, que es un enfoque especial en el que he tenido la suerte, la fortuna de participar en su desarrollo. Gestiona los errores para convertirlos en oportunidades de aprendizaje. Doctor, ¿Me querías decir? sí, Sí, entonces, sí. ¿por qué esto no ha sido lo suficientemente estudiado? Siendo que incluso durante todo este congreso se ha planteado el punto en el que lo importante no es la tecnología, lo importante no son las redes sociales, lo importante es la estrategia que crea el ser humano. Sí. Hay quizá dos causas de origen. El estudiar el elemento humano siempre se ha visto en el entorno empresarial y dentro de una organización, un sistema productivo. Estudiar el elemento humano se le ha visto como algo conflictivo, como algo complejo, como algo ciertamente delicado. Por otra parte, no se hace, digamos, desde una perspectiva moderna, sino que se sigue utilizando aproximaciones tradicionales a la conducta, y estas aproximaciones lamentablemente dejan de lado muchos elementos que tienen que ver con lo que hoy día nos aporta, por ejemplo, la neurociencia respecto a cómo se construye la conducta humana. Quizá ha habido como un esfuerzo en hacer muy eficiente y muy confiable el elemento físico, y se ha dejado el elemento humano porque también se supone, o se ha querido suponer, que el elemento humano va a funcionar bien. Resulta que no necesariamente funciona bien y que no está siempre en condiciones adecuadas para funcionar bien. Pero si no tienes cómo medir, si no tienes cómo definir esto, cómo contabilizarlo, cómo monitorearlo en el tiempo, es probable entonces que lo dejes de lado, confiando en que las personas siempre harán lo mejor y darán lo mejor de sí. No sé si esto satisface un poco tu pregunta, Ximena. Sí, la satisface y me deja más interrogantes que estoy segura va a tener también el público presente. Pero continúe, Doc. Bien, así confiabilidad humana es un área de la confiabilidad que busca conservar y mejorar el activo más valioso que tiene un sistema de producción. Y este activo no es otro que el ser humano. Ajá, Un doctor. paréntesis. Sí, ¿Se oye bien? se oye perfecto. Excelente. Ah, ¿Usted me escucha bien? sí, lo que pasa es que a veces me llega como un retorno un poco deformado y me inquietaba que se estuviese oyendo así allá. No, se escucha perfecto, doctor. Muy bien. Y hablando de eso entonces, lo atajo. Errar es de humanos y estamos hablando de la confiabilidad humana. ¿Por qué nos equivocamos, doctor? Hay varias razones que nos llevan a equivocarnos. El sistema nervioso tiene, como constructor y director de nuestra conducta, el sistema nervioso tiene unas estrategias de supervivencia desde el punto de vista de energía consumida por las células nerviosas, que son las neuronas. Así, en los circuitos neuronales se intenta ahorrar energía constantemente. Por ejemplo,
procesos como la habituación, que son comunes en la vida cotidiana, no son otra cosa que filtrar información repetitiva y dejarla en segundo plano para quedarnos con la información relevante. Eso es un proceso al que tiende la mayor parte de circuitos neuronales en nuestro cerebro. Ese proceso nos lleva entonces a descuidar elementos que no son nuevos, sino que están allí presentes todo el tiempo, porque nos interesa, desde el punto de vista biológico y de supervivencia, nos interesa captar lo que es relevante, lo nuevo. De modo que si tienes una tarea repetitiva de producción, es muy probable que te equivoques precisamente porque la tarea es repetitiva. Dejas de prestarle atención a lo que es repetitivo. Y a eso se le conoce como habituación. Observemos acá algunos elementos que pueden ocurrir en un sistema de producción. Por ejemplo, se pueden omitir pasos en los protocolos y eso lleva a eventos de falla y lleva los eventos de falla y el subregistro, es decir, no registrar la falla, aumenta los costos de producción y por supuesto hace el sistema menos competitivo. Surgirá una pregunta, ¿por qué no se registran todas las fallas? Bueno, porque una falla, en lugar de ser tomada como una oportunidad de aprendizaje, es tomada como una falta y es castigada. Por lo tanto, los eventos de fallas constantes o recurrentes, muchas veces no se registran. Disminuye enormemente la competitividad del sistema productivo. Mientras que las fallas críticas van a generar una investigación y la búsqueda de culpables. A esto se le llama sensibilización en términos neurocognitivos, pero se puede aplicar a un sistema de producción. Cuando ocurre un accidente con vidas humanas y con grandes pérdidas, se busca una comisión de investigación que por lo general es muy secreta y la organización activa sus sistemas de defensa y se trata de buscar un culpable, con lo cual se pierde nuevamente la oportunidad de aprender. No sé si eso responde un poco la inquietud, Jimena. Perfectamente, doctor. A todas estas, el punto está en que el ser humano per se evita plantear precisamente la falla para no ser culpable. ¿Cómo transformamos esta conducta? Hay algunos ámbitos profesionales donde ya se ha empezado a tratar de cambiar esta cultura. Hay algunas empresas y en el ámbito médico, por ejemplo, se seleccionan los casos más emblemáticos de falla y se hace una exposición y una discusión de esos casos de falla, por supuesto, en anónimo, sin nombrar ningún culpable o ningún involucrado, pero se hace una discusión a la que se le obliga a asistir a todo el personal del sistema productivo. Esta estrategia ha logrado utilizar la falla como oportunidad de aprendizaje. En el caso de medicina, eso se le conoce como secciones anatomoclínicas y generalmente ayudan mucho en la evitación de fallas críticas que involucren una vida. Pero hay otros entornos, otros sistemas productivos donde también de hace años hacia acá. ¿Okay? Esa sería una estrategia. Claro que hay una enorme tara cultural en Occidente donde se considera que un error es un pecado, que un error es algo negativo. Donde una crisis es como una especie de gran desgracia. Y en otras culturas, en cambio, las crisis son oportunidades de cambio. Creo que eso se ha intentado que permee nuestra cultura poco a poco, pero por supuesto aún estamos un poco lejos de lograr ese cambio en el aspecto cultural. Bien, doctor, y este planteamiento de confiabilidad, esto es una pregunta que hace la profesora Xiomara Zambrano.
¿Cómo se conecta ese planteamiento de confiabilidad con la transversalidad de la comunicación en las empresas? Básicamente se conecta porque no hay forma de cultivar confiabilidad si no se comunica. La comunicación tiene que ser muy amplia, tiene que ser suficiente y tiene que ser además pertinente dentro de la organización. Entonces, si no hay una comunicación que cumpla con estos parámetros, realmente no se logra confiabilidad o es muy difícil lograr confiabilidad. ¿Ok? Continuemos entonces. Bien. Cuando ocurren eventos no deseados, generalmente los estudios los ubican en 3 razones. El que no puede, el que no sabe o el que no quiere. Por supuesto, el poder está relacionado con las destrezas, la pericia, el saber está relacionado con el conocimiento y el querer está relacionado con lo que es personalidad y motivación. Podríamos decir que las razones como pericia o conocimiento serían la aptitud con P, mientras que personalidad y motivación serían la actitud con C. La aptitud se puede definir en un momento específico, se puede medir, se puede caracterizar en un momento específico. Por ejemplo, mediante una evaluación de competencias. La actitud, como tiene factores transitorios, en el caso de la motivación, y factores duraderos, como es el caso de la personalidad, entonces requiere una evaluación longitudinal, es decir, una evaluación y un seguimiento en el tiempo de los constructores de conducta. Y aquí tienes una posible razón por la cual se invierte poco en lo humano. Se invierte poco porque tiene una razón de mantenimiento un poco elevada. Es decir, necesitas estar estudiando constantemente y monitoreando la confiabilidad humana. Habrá que terminar entendiendo que el ser humano es una máquina maravillosa, pero que requiere mantenimiento y cuidado. No solo desde el punto de vista físico, corporal, sino también desde el punto de vista mental. ¿De acuerdo? Excelente, doctor. Y usted está planteando ahí que el 10, bueno, no, continúe y después le hago la pregunta. Muy bien. Si separamos entonces las causas relativas a la conducta en 2 aspectos como aptitud y actitud, podríamos entonces empezar a hablar un poco de ciertas bases neuronales, de ciertos elementos emocionales que subyacen a la conducta y que por tanto tienen relación directa con aquellos eventos no deseados, con lo que es el riesgo, con lo que es la confianza y lo que puede ser en un momento dado la certidumbre o la incertidumbre. Existe algo que conocemos como motivación y que frecuentemente se define un poco equivocadamente. Muchas veces asociamos motivación con alguien que está alegre. Alguien está motivado cuando está alegre. Pero la motivación básicamente es un proceso por el cual buscamos satisfacer necesidades de equilibrio, tanto corporal, caso de la ingesta, el sueño, la libido o el confort, o equilibrio mental, como es el caso de la aceptación y el reconocimiento. El proceso que inicia la motivación es el estrés. Es decir, cada vez que necesitamos satisfacer necesidades, se produce, la señal viene a través de lo que conocemos como estrés. ¿Ok? Ese estrés está mediado por un neurotransmisor como la adrenalina, que produce estado de alerta,
Y eso activa los procesos de atención y de análisis, activa otro neurotransmisor que es la dopamina, y esto inicia o permite en el cerebro iniciar habilidades y conductas dirigidas al logro. El individuo en estas condiciones va a obtener un logro que le va a bañar el cerebro de endorfinas y va a sentir una recompensa, un placer combinado con tranquilidad, que es la sensación más parecida a lo que conocemos como felicidad. Ahora, esto no siempre ocurre de esta forma quizá tan deseable. Por ejemplo, si no hay logro, puede haber caso. Y básicamente ocurre porque las necesidades corporales pueden estar, o las necesidades mentales, pueden estar crónicamente insatisfechas o pueden en un momento dado verse amenazados, como es el caso de la pandemia COVID-19, que nos trajo básicamente aislamiento, noción de enfermedad inminente y noción de muerte. Fíjense, los tres elementos son tres de los elementos estresantes para el ser humano y para cualquier ser vivo, pero hablamos en este caso de seres humanos. El aislamiento o la incomunicación, la enfermedad o la posibilidad de muerte. Esto hace que la adrenalina se secrete en cantidades muy grandes y entonces en lugar de activar mecanismos de atención y de análisis, se activa lo que se conoce como descarga en masa y alerta crónico, que lo que hacen es prepararnos para luchar o para huir. Eso nos lleva a tener conductas torpes, y estas conductas torpes por lo general nos llevan al no logro y a una sensación de fracaso que puede derivar, lamentablemente, en procesos de alerta sin necesidad de que haya amenaza real, lo cual se traduce en un trastorno de conducta como la ansiedad, o en procesos de culpa con una disminución importante de la autoestima, lo cual se traduce en trastorno de conducta como es la depresión. Doctor, ¿esto podría significar que ese porcentaje de 10% del querer se puede haber visto aumentado debido a la pandemia? Antes de pandemia ya se consideraba que ese 10% era un poco engañoso, era un poco poco creíble y se consideraba que tenía que ser mayor ese porcentaje. Debido a lo que hablamos del tema de cómo se concibe el error en nuestra cultura, entonces probablemente los instrumentos de recolección de datos hace 20 o 15 años no estaban tan preparados, no eran tan finos para poder obtener información a ciego o a doble ciego, que sería el método adecuado. Actualmente, con nuevos instrumentos, algunos hemos tenido la oportunidad de diseñar, ese 10% aumenta casi a un 40%. Es decir, se ha sincerado la cifra. Estoy seguro, de acuerdo a tu pregunta, que por efectos de pandemia, ese porcentaje ha aumentado. Estoy seguro que ha aumentado y de hecho hay estudios biomédicos que señalan ya un aumento muy importante en lo que son trastornos de conducta en forma general. Podríamos hablar aquí un poquito más largo del tema, pero tal vez podemos avanzar un poco más. No sé si con eso satisfago tu duda. Excelente, doctor. Además, debemos ir un poquito más rápido porque estamos ya fuera de tiempo. Sí, ya me había dado cuenta. Bien, ¿qué otra cosa influye en la conducta? Por ejemplo, el razonamiento y los modelos de memoria y aprendizaje que se hacen mediante procesos asociativos. Entonces tenemos memorias de trabajo que se forjan correlacionando información sensorial y motora, y esto entra en un proceso de asociación e interpretación emocional, que es lo que produce la memoria de largo plazo.
Y esa asociación puede ser de tipo lógico o de tipo intuitivo, ¿verdad? Con todos estos elementos y con la experiencia emocional que cada individuo tiene, desde lo que recibe del ambiente, se produce una primera reacción o respuesta primitiva. Eso permite una representación subjetiva de lo que ocurre. Y luego, con el tiempo y después de la revisión de esa representación, se consigue una representación un poco más objetiva y consciente. El lograr esta última parte de la fase es muy importante para que se produzca no solo memoria, que se puede producir ya con esta representación subjetiva, sino para que se produzca de una manera más eficiente y menos costosa desde el punto de vista emocional. Ya tendríamos que preguntarnos entonces qué podemos hacer, qué herramientas disponemos para poder trabajar el elemento humano en un sistema de producción. Para El enfoque, para poderlo evaluar y, ¿por qué no?, trabajar en las cosas que se pueden mejorar. Fortalecer lo que está bien, pero tratar de mejorar aquello que se puede optimizar. Podríamos decir que con los factores neurofisiológicos del individuo, este construye una conducta que serían los factores psicológicos. Esos factores, esa conducta la desarrolla en un entorno de trabajo, que sería el entorno o factor físico, y la hace básicamente estableciendo relaciones con otros individuos bajo una serie de normas, y estos serían los factores organizacionales. Así, podríamos tener dos grandes variables que estudiar en el ser humano en una organización: la actitud y la aptitud. Para el caso de la aptitud, todavía seguimos haciendo de manera eficiente brechas de competencia. Para el caso de la actitud, hay que definir necesidades de equilibrio mental, es decir, cómo está la satisfacción de estas necesidades, cómo está la satisfacción de necesidades de equilibrio corporal, y por supuesto hay que hacer una medición de lo que es personalidad a través de 3 indicadores, serían conducta de género, estilos de aprendizaje y experiencia emocional. Lo que viene a continuación, el material adicional, es una metodología ya concreta desarrollada por nosotros, pero si gustas podemos ir ya a una sesión de preguntas y respuestas, y en caso de ser necesario puedo utilizar ese material adicional. Sí. Ahorita en este instante no tenemos preguntas del público, doctor. Ok. Básicamente sí sería muy interesante entender cómo es posible utilizar esto para el tema de la producción y de las empresas y de la comunicación dentro de las empresas. Sí, básicamente la evaluación del elemento humano tiene que hacerse desde una perspectiva integral. No puede seguirse evaluando solo lo que el individuo sabe o solo aquella destreza que puede tener. Hay que evaluar cómo está la satisfacción de necesidades de equilibrio corporal y cómo está la satisfacción de necesidades de equilibrio mental. Es decir, qué tan aceptado y qué tan reconocido se encuentra dentro de la organización. Y en el equilibrio corporal, pues cómo está su alimentación, cómo está su descanso, cómo están otra serie de factores. Ahora, esto involucra una valoración diagnóstica de inicio, un diseño de un plan de acción a la medida de los grupos evaluados, porque no todo el personal de una organización requiere los mismos elementos. Entonces contamos con herramientas metodológicas que permiten definir con bastante precisión cuáles son los indicadores que están fallando en una parte de la organización y cuáles son los indicadores que pueden estar fallando en otra parte de la organización. Por supuesto, dentro de los elementos que se
se hacen presentes para trabajar en la mayor parte de organizaciones, para trabajarlos, quiero decir, para tratar de mejorarlos, está casualmente la comunicación. La comunicación es un campo bastante amplio, generalmente compete al factor organizacional y del diseño de la forma de comunicación empresarial, del diseño que tenga esa comunicación, va a depender su efectividad. No hay recetas que se apliquen por igual a toda organización. Cada organización requiere un patrón y un esquema comunicacional que cumpla con una cierta cantidad de parámetros y que permita entonces convertir esa organización en una organización con una comunicación efectiva, con una comunicación que logra el cometido. Y el cometido no es otro que hacer cada vez más fluido el proceso productivo. Bueno, doctor, con este planteamiento de usted tenemos que cerrar, pero básicamente lo que usted plantea es un reto fundamental de cambio de paradigma, del culpable a la oportunidad de mejora, que debe pasar por el cambio de paradigma personal que vaya hacia lo social y que esto signifique el cambio de paradigma organizacional. Y eso realmente es un reto que con esta herramienta que usted nos está brindando, pues suena a posible, a mucho más posible que lo que hasta ahora hemos planteado. Lamentablemente están haciendo todas las señas del mundo de que se nos acabó el tiempo, de que no podemos seguir conversando lamentablemente. Tenemos solamente un minuto para despedir, para agradecer a nuestros patrocinadores, agradecerle a usted por la participación y por tan interesante disertación para cerrar este Congreso Internacional Reinventar la Comunicación Empresarial en tiempos de pandemia. Así es, muchas gracias, profesor Labrador, que será una materia entonces para discutir en otro foro si se quiere. Yo estoy muy contenta, Ximena, de toda la jornada que hemos disfrutado hoy. Ha sido muy entusiasta, hemos aprendido muchísimo, tenemos muchos retos y muchos desafíos como comunicadores corporativos, pero me quedo con la impresión de la primera frase que dijo el decano de la universidad sobre que estamos montados en el tren y cada día nos reinventamos y los profesionales de la comunicación corporativa tenemos ese reto. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Buenas tardes. Muchísimas gracias a, por supuesto, Latin American Communication Monitor y a nuestros patrocinadores Fede Cámaras, Concecomercio, Conindustria, Cabedatos, Casetel, Nestlé, Banco Nacional de Crédito, Pepsi, Maltín Polar, Daico Host, AB Ediciones y Noso Café. Y Upaca. Y por favor recuerden que llenar la encuesta de satisfacción para que participen por la rifa de 30 libros en PDF de nuevas tendencias en comunicación organizacional. Hasta luego y gracias por participar. Gracias.